Mi novia pretende dejarme por un millonario. Cuando ella se da cuenta de la verdad, es demasiado tarde para ella. Hola. Nunca pensé que compartiría mi historia aquí, pero después de todo lo que ha pasado, siento que necesito sacarlo de mi sistema. Mi nombre es Eric, tengo 27 años y vivo en una ciudad mediana con un ritmo de vida decente. No es una metrópolis caótica, pero tampoco un pueblo donde todos se conocen. La ciudad es mi hogar, un lugar donde siempre hay algo que hacer si sabes dónde buscar. Soy un tipo que siempre ha tratado de balancear lo divertido con lo responsable. Mi humor es algo que mis amigos suelen destacar, me gusta hacer bromas, contar anécdotas absurdas y encontrarle el lado divertido a las situaciones complicadas. Pero al mismo tiempo, soy organizado, trabajador y no me gusta dejar las cosas a medias. Ingeniero de software de profesión, paso la mayor parte de mi tiempo programando y resolviendo problemas que parecen no tener solución hasta que me golpea la inspiración a las 3 de la mañana con una taza de café en la mano. Desde niño me gustó la tecnología. Mi infancia fue tranquila, crecí en una familia amorosa. Mi madre es maestra, y mi padre es contador. Soy hijo único, así que mis padres siempre me apoyaron en todo lo que hacía, pero también me enseñaron a ser independiente y a resolver mis propios problemas. Mi día a día es una mezcla de trabajo, gimnasio, videojuegos y alguna que otra salida con mis amigos. Siempre he disfrutado de las cosas simples, una buena película, una cerveza fría después de un día difícil, o una caminata por el parque para despejarme. Hasta hace poco, mi vida parecía estar en su punto más alto. Estaba enamorado de María, una chica increíble que conocí en la universidad. Pero como descubrirán más adelante, las cosas pueden cambiar en un instante, y no siempre para bien. María fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Nos conocimos cuando ambos estudiábamos ingeniería en sistemas en la universidad. Ella tenía una presencia magnética desde el primer día. María es de esas personas que iluminan una habitación con solo entrar. Tiene el cabello largo, castaño claro, ojos grandes y expresivos de un tono avellana, y una sonrisa que podía derretir el hielo más frío. Medía alrededor de 1,65 metros, delgada pero con una presencia fuerte. Lo que más me encantaba de ella era su energía positiva y su determinación. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, y era de las mejores de la clase cuando se lo proponía. A veces, tenía un lado distraído y olvidadizo que me hacía reír, como cuando se olvidaba de las llaves o de alguna entrega, pero su encanto era tal que nadie podía molestarse con ella por mucho tiempo. Después de graduarnos, nuestras vidas tomaron caminos ligeramente distintos. Yo conseguí trabajo en una empresa de tecnología local, mientras que ella seguía buscando su oportunidad perfecta. La vida laboral no fue fácil para ella al principio, el mercado estaba saturado y parecía que cada entrevista llevaba a otra puerta cerrada. Pero ella seguía intentándolo, y yo la apoyaba en todo lo que podía. Vivía con sus padres, quienes siempre fueron amables conmigo. Nunca llegamos a dar el paso de vivir juntos, no por falta de amor, sino porque ambos queríamos tener nuestras metas profesionales bien establecidas antes de hacerlo. Nos veíamos casi todos los días, cenábamos juntos, veíamos series, y soñábamos con el futuro. Éramos felices, o al menos eso creía yo. En la universidad, había un tipo que era la personificación de todo lo que me caía mal, Tomás Álvarez. Sí, el clásico chico rico que cree que el mundo gira a su alrededor. Tomás no era solo rico, era obscenamente rico. Su familia tenía una cadena de hoteles de lujo, y él nunca perdía la oportunidad de recordarnos a todos lo bien que le iba en la vida. Siempre vestía con ropa de marca, conducía autos deportivos y, lo peor de todo, coqueteaba con cualquier chica que se le cruzara, sin importarle si tenían novio o no. No puedo contar la cantidad de veces que lo vi usar las mismas frases cursis y repetitivas con diferentes chicas y funcionarles. Era frustrante. Con María, él siempre mantuvo un interés especial. No puedo negar que me ponía de los nervios verlo intentar hablar con ella cada vez que podía. Pero María siempre me aseguraba que no era más que un conocido, alguien a quien apenas soportaba por las clases y los trabajos en equipo. Confiaba en ella, aunque la sombra de Tomás siempre me molestó. A pesar de todo, mi relación con María era sólida. Tuvimos altibajos como cualquier pareja, pero siempre logramos salir adelante. Nos gustaba salir a explorar la ciudad, probar nuevos restaurantes, ir a conciertos de bandas locales, o simplemente quedarnos en casa viendo series y riéndonos de cualquier tontería. Ella era mi mejor amiga, además de mi novia.
Podíamos hablar de todo, desde cosas profundas y existenciales hasta las teorías más locas de nuestras series favoritas. Nuestra complicidad era algo que apreciaba más que nada. Sentía que había encontrado a la persona con quien quería construir una vida. Pero a veces, incluso cuando todo parece perfecto, hay grietas que no se pueden ver a simple vista. Y esas grietas, si no se arreglan a tiempo, pueden hacer que todo se derrumbe. Como dije antes, yo trabajaba en una empresa de tecnología, y María seguía buscando trabajo. Trataba de apoyarla siempre, animándola y ayudándola a preparar entrevistas. Durante un tiempo, eso fue suficiente. Ella parecía agradecida y optimista. Pero luego, algo empezó a cambiar. Las respuestas a mis mensajes eran más frías. Las conversaciones se volvían más cortas. Había días en los que parecía distraída, incluso cuando estábamos juntos. Pensé que era por el estrés de no conseguir empleo, y traté de no darle muchas vueltas. Pero pronto me daría cuenta de que algo más estaba sucediendo. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Todo parecía rutinario, pero había una ligera incomodidad en el aire que no podía ignorar. Mi día comenzaba temprano, despertaba con el sonido de mi alarma a las 6:30 de la mañana, me tomaba un café rápido mientras revisaba algunos correos pendientes, y luego me dirigía al trabajo. Era un horario ajustado, pero siempre sacaba tiempo para escribirle a María un mensaje cariñoso o una broma para alegrarle el día. Ella solía responder con entusiasmo, pero últimamente sus respuestas eran diferentes. Ya no eran esas respuestas llenas de emojis y entusiasmo. Ahora eran frases cortas, apenas un gracias o un ok. Pensé que tal vez estaba teniendo un mal día o que las entrevistas la estaban desgastando emocionalmente. Traté de no darle demasiada importancia, después de todo, a veces yo también tenía días complicados. Por las noches, solíamos hablar por videollamada o enviarnos memes hasta quedarnos dormidos. Pero últimamente, cuando le proponía una llamada, ella me decía que estaba cansada o que iba a salir con sus amigas. Eso era algo que siempre apoyé. Jamás quise ser ese novio controlador que necesita saber cada movimiento de su pareja. La confianza era lo más importante para mí. Pero aún así, había algo que no terminaba de cuadrar. Los fines de semana solían ser nuestro tiempo especial. Nos veíamos casi todo el sábado, salíamos a comer o veíamos películas en mi casa. Pero esos fines de semana empezaron a sentirse vacíos. Ella estaba ahí físicamente, pero su mente parecía estar en otra parte. Me reía de mis propias bromas para llenar el silencio, y ella apenas sonreía. Era como si una pared invisible se estuviera levantando entre nosotros, lenta y silenciosamente. Unas semanas después, un domingo soleado de abril, decidimos salir a caminar por el Parque Central. Era uno de nuestros lugares favoritos, lleno de árboles, vendedores ambulantes y familias disfrutando del día. Me sentía optimista. Quizás un día al aire libre nos ayudaría a reconectar. Me puse una camiseta azul que a ella le gustaba y unos jeans cómodos. María llevaba un vestido blanco floreado que le quedaba perfecto y unas sandalias marrones. Se veía hermosa, como siempre. Estábamos caminando y conversando sobre trivialidades, cuando escuché una voz inconfundible detrás de nosotros. «Hey, chicos. ¿Qué tal?» Me giré y ahí estaba él, Tomás Álvarez. Con sus lentes oscuros, una sonrisa engreída y esa actitud de soy el dueño del mundo. Vestía ropa de marca, y sus zapatos parecían más caros que todo mi armario. Juro que mi estómago se hizo un nudo al instante. Tomás se acercó y extendió su mano con una amabilidad calculada. Lo saludé con un apretón de manos forzado, mientras intentaba contener el disgusto que bullía en mi interior. María, por otro lado, sonrió más de lo que esperaba. Esa sonrisa me golpeó como un balde de agua fría. «¿Cómo has estado, Tomás?», dijo ella con una voz animada que no le había escuchado en semanas. Empezaron a conversar. No eran simples intercambios de cortesía, sino una conversación animada y llena de risas. Él le preguntaba sobre sus planes, sus entrevistas, y le hacía cumplidos sobre su vestido y su sonrisa. Yo estaba ahí, sintiéndome como una estatua decorativa en medio de su charla. Intenté intervenir varias veces, pero cada intento parecía desvanecerse en el aire. Sentí una punzada de inseguridad y frustración. ¿Por qué ella no notaba lo incómodo que me sentía? Después de unos minutos que se sintieron eternos, Tomás se despidió con una sonrisa deslumbrante y una mirada que parecía decir nos veremos pronto. Cuando se fue, intenté calmarme.
No quería parecer el novio celoso o paranoico. María notó mi silencio y me dio un beso en la mejilla. ¿Todo bien?, preguntó casualmente. Sí, claro, respondí. Pero no estaba bien. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba cambiando entre nosotros y que no tenía control alguno sobre ello. Ese día en el parque no pude quitarme de la cabeza lo ocurrido. Mientras caminábamos de regreso al estacionamiento, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. Miraba a María de reojo, tratando de encontrar alguna señal, algún indicio de que todo estaba bien, de que solo era una paranoia mía. Pero su expresión era tranquila, como si no hubiera pasado nada fuera de lo común. Eso me confundía más. Llegamos a su casa y antes de que bajara del auto, decidí que no podía quedarme con esto atorado en mi pecho. No era mi estilo callar las cosas y dejar que se pudrieran dentro de mí. Prefería enfrentar las situaciones de frente. María, ¿podemos hablar un minuto? Ella se giró hacia mí con una ligera sonrisa, pero sus ojos reflejaban sorpresa y una pizca de incomodidad. Asentí para darle ánimos y continué. Lo de hoy, cuando hablamos con Tomás, sentí que me dejaste completamente al margen. Como si yo no estuviera ahí. Su sonrisa se desvaneció y frunció el ceño ligeramente, como si estuviera procesando lo que había dicho. Se quedó en silencio unos segundos que se sintieron eternos. No fue mi intención, Eric. Solo estaba siendo amable con él, eso es todo. No tienes por qué preocuparte. Sus palabras sonaban razonables, pero había algo en su tono que no terminaba de convencerme. Sin embargo, quise darle el beneficio de la duda. La confianza era lo que había mantenido nuestra relación sólida hasta ahora. Está bien. Solo, por favor, ten en cuenta cómo me siento cuando pasan estas cosas. No es agradable sentirme invisible. Ella sintió y me dio un beso suave en los labios. Lo entiendo. Te prometo que no volverá a pasar. Quise creerle. Quise pensar que todo era mi imaginación y que estaba dejando que mis inseguridades me dominaran. Pero una pequeña voz en mi mente seguía susurrando que algo estaba cambiando. No sabía si era en ella, en mí o en nuestra relación, pero algo estaba definitivamente fuera de lugar. Durante las siguientes semanas, las cosas volvieron a una aparente normalidad. María y yo seguíamos viéndonos los fines de semana y escribiéndonos durante el día. Pero había una especie de frialdad que no podía ignorar. Las conversaciones ya no fluían como antes, y sus mensajes eran cada vez más distantes. Una noche, mientras trabajaba en un informe para la oficina, recibí una notificación en mi celular. Era una foto en una historia de Instagram. Era María con sus amigas en un bar, sonriendo y levantando una copa. Hasta ahí, todo normal. Pero en el fondo de la imagen, apenas visible, vi una figura que reconocí al instante, Tomás. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era una prueba concluyente de nada, pero la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Mi mente empezó a divagar, construyendo escenarios y posibilidades que no quería aceptar. Cerré los ojos y respiré profundo, tratando de calmarme. No quería ser ese novio paranoico que arruina una relación por una simple sospecha. Decidí no decir nada. La confianza, me repetía una y otra vez, era lo más importante. Pocos días después de ver esa foto, algo empezó a cambiar en la rutina de María. Ya no respondía mis mensajes con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, sus respuestas eran aún más breves. Pero lo que realmente comenzó a inquietarme fueron las llamadas a medianoche. Una noche, mientras dormía profundamente, mi teléfono vibró con una notificación. Miré la hora, 1:37 de la mañana. Era un mensaje de María diciéndome que no podía dormir y que estaba dando vueltas en su cama. Le respondí preguntándole si quería hablar, pero no recibí respuesta. A la mañana siguiente, ella me dijo que se había quedado dormida justo después de escribirme. Lo dejé pasar. Sin embargo, las siguientes noches ocurrió lo mismo. Mensajes a horas insólitas, y cuando le pedía hablar, no respondía hasta la mañana siguiente con una excusa diferente. Empezaba a sentir que había una especie de patrón, pero no quería aceptarlo. Una noche, mientras conversábamos por mensaje, noté que sus respuestas tardaban más de lo normal. Le pregunté qué estaba haciendo y me respondió que estaba hablando con sus amigas sobre una serie nueva que querían ver juntas. Intenté convencerme de que era cierto, pero una vez más, esa pequeña voz en mi mente me decía que algo estaba mal.
Llegó el día en que mis sospechas se volvieron imposibles de ignorar. Era un sábado por la tarde y María estaba en mi casa. Decidimos pedir comida a domicilio y ver una película de ciencia ficción. Parecía una tarde normal, una de esas que solíamos disfrutar tanto. Pero a mitad de la película, ella se levantó para ir a la cocina a buscar algo de beber. Su celular quedó en la mesa del salón. Miré el teléfono. Mi corazón latía con fuerza. No soy alguien que acostumbra revisar el celular de otra persona, siempre he creído que eso destruye la confianza. Pero esta vez, mis manos se movieron casi por instinto. Deslicé la pantalla y vi que no tenía contraseña. Entré a sus mensajes y ahí estaba, una conversación reciente con Tomás. Mis ojos recorrieron cada mensaje, cada palabra que me cortaba como una navaja. Hablaban de planes, de encuentros a escondidas, de cosas que no debería estar leyendo. Pero lo que más me destrozó fue el último mensaje de Tomás: ¿cuándo vas a dejar a Eric de una vez? Ya es hora. Y su respuesta: pronto, no quiero lastimarlo, pero no puedo seguir así. Sentí como si el piso se desvaneciera bajo mis pies. Me costaba respirar, mis manos temblaban. Justo en ese momento, escuché los pasos de María regresando de la cocina. Alzó la vista y me vio con su celular en la mano. Su cara se puso pálida. El silencio entre nosotros fue más ruidoso que cualquier grito. En ese instante, sentí que el tiempo se congelaba. María se quedó parada en el umbral de la puerta de la cocina, con una botella de agua en la mano, pero su mirada estaba clavada en su celular, el cual aún sostenía yo. No hizo falta decir nada para que supiera exactamente lo que había visto. Sus ojos se llenaron de pánico, como un animal atrapado en una trampa. Tragó saliva y dio un paso hacia mí, pero fue tan torpe que dejó caer la botella de agua al suelo. El sonido del plástico golpeando las baldosas fue lo único que se escuchó en esa habitación. Yo no podía moverme. Mi mente estaba en blanco, inundada por una mezcla tóxica de ira, tristeza y traición. Miré la pantalla del teléfono una vez más, como si necesitara confirmar que todo era real y no un mal sueño. Respiré profundamente y levanté la vista hacia ella. Mis ojos se encontraron con los suyos, y vi lágrimas empezando a acumularse en sus pestañas. Eric, puedo explicarlo. Su voz sonaba rota, apenas un susurro, pero esas palabras me encendieron. Una furia fría, contenida y gélida me invadió. Cerré los ojos un momento para controlar mi impulso de gritar. No iba a rebajarme a ese nivel. No merecía que perdiera mi dignidad por ella. No tienes nada que explicar, María. Todo está perfectamente claro. Mi voz era firme, aunque sentía que por dentro me estaba desmoronando. Esto se acabó. Ella dio un paso más hacia mí, sus ojos desesperados buscando una chispa de compasión, de perdón. Por favor, no quería que esto terminara así. Quería ser honesta contigo. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Un nudo se formó en mi garganta, pero lo tragué con dificultad. La ironía de su declaración me dolía casi tanto como la traición misma. ¿Honesta? Después de planear todo esto a mis espaldas. No seas hipócrita, María. Solo querías una salida fácil, y yo fui el último en enterarme. Ella bajó la cabeza, sus lágrimas empezaron a caer libremente ahora. No sabía si eran lágrimas de arrepentimiento genuino o simplemente porque la había descubierto. Francamente, ya no me importaba. Lo siento mucho, de verdad. No quería lastimarte. Me reí amargamente. Las palabras sonaban vacías, huecas, como un eco sin sentido. Pues lo hiciste. Ahora vete. María sintió con resignación, recogió su teléfono de mis manos y salió sin decir una palabra más. Cerré la puerta tras ella, y en cuanto lo hice, sentí que el peso del universo caía sobre mis hombros. Me dejé caer en el sofá, sin fuerzas, y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas brotaron sin control. Esa noche no dormí. La mente es una torturadora cruel, y la mía me hizo revivir cada momento de nuestra relación, los buenos, los malos, los momentos tiernos, las promesas que creímos eternas. Todo se mezclaba en un espiral caótico. Al amanecer, me miré en el espejo del baño. Parecía un cadáver, ojos rojos, ojeras profundas y una expresión vacía. No podía seguir así. Sabía que tenía que enfrentar el día, pero cada movimiento se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. Decidí que no podía quedarme encerrado en casa.
Necesitaba aire, cualquier cosa que me distrajera de los pensamientos oscuros que amenazaban con devorarme. El tiempo tiene una forma extraña de pasar cuando estás herido. Los días se vuelven borrosos, y las semanas pasan sin que te des cuenta. Las primeras semanas después de la ruptura fueron un infierno. Cada vez que revisaba mi teléfono, esperaba ver un mensaje de María, aunque sabía que no debía quererlo. Me odiaba a mí mismo por eso. Decidí que no podía seguir arrastrando esa nube de amargura y dolor a donde fuera. No solo me estaba lastimando a mí mismo, sino que estaba afectando a quienes me rodeaban. Me propuse hacer algo por mí, algo que me devolviera la chispa que había perdido. Intenté llenar los fines de semana con actividades, fui al gimnasio, salí a correr por el parque, incluso me inscribí en clases de fotografía. Pero en cada momento de calma, la tristeza me emboscaba. Hasta que finalmente, mi mente comenzó a aclararse y a olvidar el dolor. Mi rutina volvía a tomar forma y con ella, una especie de estabilidad emocional. Me sentía como si finalmente estuviera encontrando mi camino de vuelta a mí mismo. Sin embargo, la vida tiene una manera extraña de poner pruebas justo cuando empiezas a sentirte mejor. Había salido del trabajo un poco antes porque no tenía ganas de estar frente a la pantalla ni un minuto más. Decidí caminar por el parque para despejarme. Las hojas empezaban a caer, el viento traía consigo un aire de melancolía, y el sonido de mis pasos era lo único que me acompañaba. De repente, escuché mi nombre en una voz que me heló la sangre. Eric. Me giré despacio, como si mi cuerpo supiera lo que iba a encontrar. Allí estaba María, con una expresión de culpa y arrepentimiento grabada en el rostro. Llevaba una chaqueta beige y el cabello suelto, movido por el viento. Sus ojos castaños, aquellos que solían hacerme sentir en casa, ahora solo reflejaban inseguridad y duda. ¿Podemos hablar? Por favor. Una parte de mí quería ignorarla y seguir caminando, pero otra, quizás la parte más racional, decidió enfrentarla. Asentí con frialdad y señalé una banca cercana. Nos sentamos en silencio durante un minuto que pareció una eternidad. El aire entre nosotros estaba cargado de tensión y palabras no dichas. Ella fue la primera en romper el silencio. Sé que soy la última persona con la que quieres hablar, pero tenía que verte y explicarte todo. Mi mandíbula se tensó. No quería escuchar excusas, pero aún así le di una oportunidad para hablar. Me crucé de brazos y miré al frente, sin encontrarme con sus ojos. Tomás no era lo que parecía. Todo ese dinero que tanto presumía era de sus padres. No era suyo realmente. Después de tantas apuestas y malas decisiones, lo desheredaron. Lo perdió todo y ahora está trabajando en un restaurante para poder sobrevivir. Su voz temblaba, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Sentí una punzada de ironía en el pecho y solté una amarga risa. Ahí está tu chico millonario. Deberías apoyarlo, ¿no? Mis palabras salieron cargadas de sarcasmo. Ella negó con la cabeza rápidamente, las lágrimas acumulándose en sus ojos. No quiero estar con él, Eric. Fue un error, uno enorme. No sabes cuánto me arrepiento. Pensé que lo que él me ofrecía era lo que necesitaba, pero me di cuenta de que lo único que quería era a ti. Por favor, dame una oportunidad. Su voz se quebró, y una lágrima rodó por su mejilla. Pero yo ya no sentía compasión, solo una especie de vacío. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Te das cuenta de lo egoísta que suena eso? Me dejaste cuando pensaste que había algo mejor, y ahora que él ya no tiene nada, vuelves buscando consuelo. No soy un plan de respaldo, María. Ella sollozó y tomó mi mano, pero yo la retiré suavemente. Te juro que jamás volverá a pasar. Aprendí mi lección, de verdad. Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. No jures en vano. Si lo hiciste una vez, lo harás de nuevo. Ya no hay nada que salvar aquí. Se acabó. Me puse de pie y le di una última mirada. No había odio en mis ojos, solo resignación. Ella se quedó sentada, llorando en silencio, mientras me alejaba. Sentí que con cada paso me liberaba de un peso enorme. Los días que siguieron a ese encuentro no fueron fáciles, pero tampoco fueron devastadores. Me sorprendí a mí mismo al darme cuenta de que, aunque dolía, ya no me consumía. Había tomado la decisión correcta al cerrar ese capítulo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida nuevamente.
¿Creen que hice bien? Muchas gracias.